Seguimos en Coma Casa y empezamos la semana hablando de criptomonedas con Raúl Palacios, que viene a presentarnos su nuevo libro. Buenas noches, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, con ganas ya de venir a Coma Casa de nuevo. Sí, sí. Bueno, hoy nos presentas una propuesta diferente a la que trajiste la otra vez, es otro libro que has publicado y vamos a hablar de criptomonedas y del Bitcoin concretamente. ¿Por qué un libro sobre el Bitcoin? Pues bueno, como bien sabes, yo me lancé a escribir mi primer libro a mediados de este año y pues bueno, encontré pues una cierta inquietud que me gustaba escribir, las críticas fueran buenas, pues dije, pues vamos a sumergirnos en otra cosita, en otro proyecto, ¿no? El tema de las criptos, pues bueno, este año yo sabía que iba a ser otra vez el año de las criptos, porque bueno, por cuestiones del protocolo interno de Bitcoin, cada 4 años sucede una cosa que hace que pues llame mucho la atención a gente que tiene que especular o gente que quiere invertir. Y pues bueno, uno de los motivos era, vamos a hacer un libro, vamos a buscar un tema mucho más mediático que el anterior y además es un tema de las criptomonedas que a mí me apasiona mucho. Cuanto más lees, más descubres y más te llama la atención y pues lo tomé como excusa para profundizar en el tema, hacer una breve investigación por mi cuenta y recopilarlo pues, en un escrito, ¿no? Algunas cosas que yo iba encontrando que me parecían interesantes. Bueno, para la gente que todavía no esté muy puesta en el tema, ¿qué es el Bitcoin? Así resumiéndolo y de una manera sencillita, que a veces cuesta un poco, pero para que lo entiendan los telespectadores. Pues bueno, al final en el mundo, para intercambiar, sabemos que al principio pues estaba el trueque, ¿no? Cuando intercambiabas gallinas por corderos y tal, surgió el sistema monetario, que al final era pues unos billetes, unas monedas, que se basaban también en la confianza del colectivo y en el valor intrínseco que eso tenía, ¿no? Y utilizaban esos instrumentos para intercambiar valor o servicios. Pues las criptomonedas, digamos que es la evolución del sistema monetario convencional. Así como hay divisas del euro, el yen o el dólar, pues esto es una divisa nueva, es digital, se basa en la criptografía y bueno, pues tiene unos protocolos informáticos que permiten el intercambio de valor entre usuarios y lo que busca es no depender de una banca central, ¿no? De ahí viene un poco el subtítulo del libro que puse Jaque a la banca central, porque al final esto surge como reacción a la crisis del 2008 en la cual se vio que el sistema monetario y el sistema financiero tenía unos pilares de sustentación muy endebles, ¿no? Que al final cada país podía emitir billetes, se podía generar inflación, las personas podrían perder poder adquisitivo y bueno, pues como reacción a todo esto surgió algo alternativo que era descentralizado. Lo que se denomina descentralizado en este contexto es que no depende de un gobierno, de una institución que lo controle, sino que el colectivo mundial es el que pues sostiene este ecosistema, ¿no? La verdad es que es muy interesante el mundo de las criptomonedas, sobre todo cuando empiezas a conocer un poquito pues en lo que nos hablas, ¿no? En los pilares que se fundamenta. Pero, bueno, como he leído tu libro, evidentemente, cuentas al principio de la historia, ¿no? De la historia del Bitcoin, que era difícil encontrar información sobre los orígenes y que estaba como muy esparcida. ¿Por qué? ¿Por qué se daba este hecho en el Bitcoin? Sí, pues porque bueno, es muy reciente también, relativamente. Claro, al final es algo muy nuevo, ¿no? Y si tú buscas bibliografía o información de los primeros momentos en los que esto se generó, pues resulta que solo lo estaban tratando pues unas cuantas personas en el mundo que hablaban en inglés, la mayoría, y que intercambiaban entre ellos conocimientos, ideas, ellos mismos iban mejorando el propio protocolo de Bitcoin. Entonces la información que hay del primer año pues son emails, son comentarios en foros, son intercambio de información entre estas personas. No hay a lo mejor una bibliografía clara que leer, ¿no? Sí que es verdad que luego pues hay algunos libros, como el de Oro Digital, que es muy interesante, que se hizo a partir de una investigación muy profunda, ¿no? Pero lo que es buscar en internet información en primera persona, o la original, de los momentos estos, pues es un poco complicado y a veces te encuentras una página web que habla de un tema y luego esa información no se corresponde con otra que encuentras en otro sitio. Entonces, eso era un poco uno de los motivos. Un caos, ¿no? Claro, dices, yo quiero ver el origen real o el comentario que este usuario le hizo a otro y por lo cual se desarrolló la versión 0.3 o tal, ¿no? Entonces, eso fue uno de los motivos también por los cuales decidí escribir el libro este en español, recopilando todos los temas que yo
me costaba al principio encontrar, pero una vez los encontraba, yo mismo me deslumbraba, de decir, ¡hala, qué interesante que esto sea por esto!, ¿no? Y bueno, es otro de los motivos de que el libro pues incluye enlaces a las fuentes y tal, ¿no? Entonces es un poco eso. ¿Cómo llevaste a cabo esa tarea de documentación? Porque al principio supongo que sería un poco tediosa, ¿no? Al principio de encontrar todo lo que tú me comentas, ¿no? De buscar esta información, luego tener que decir, ostras, ¿y ahora esto por qué? O cuando me comentabas hace escasos minutos que te salía una información y luego te salía otra muy diferente y tenías que documentarte para escribir el libro. Pues bueno, un poco esa necesidad de querer saber más, ¿no? De leer una cosa, porque a veces en un artículo te explican un detalle, pero no te terminan de explicar el porqué o el sentido. Y esa Eres cabezón, necesidad, ¿no? Porque tú ibas me gusta entender las cosas, y hasta que no iba yo al comentario del foro que salió en el 2009, el usuario que comentó tal, y ya entendía el comentario y yo mismo lo interiorizaba, pues ya me quedaba tranquilo. Digo, vale, pues es por esto. Y digo, pues hay que recopilarlo en algún sitio, ¿no? Vamos, por supuesto que sería un trabajo tedioso, ¿no? Aunque evidentemente te tiene que gustar, porque si no, me imagino a Raúl Palacios en casa buscando... Me ha costado, bueno, ha sido un esfuerzo adicional porque yo no soy experto en esto, ¿no? Claro. Ni soy informático, ni tengo conocimientos muy básicos, y que es un tema que me llama mucho la atención, pero no tengo una formación específica en esto. Y claro, había algunas explicaciones que yo no entendía a priori, entonces tenía un poco que entender también la explicación del detalle, ¿no? Pero bueno, sí, me ha llevado tiempo, ha habido capítulos que he tardado varios días en hacer, me he tenido que leer muchas cosas, y hay otros que los he hecho más rápido, pero bueno, al final he podido dedicar bastante tiempo este verano pasado sobre todo, y bueno, pues ha quedado un libro cortito, pero creo que está lleno de fundamento y con una investigación detrás. Bueno, quizá por lo que comentabas ahora mismo es de muy fácil lectura y está muy explicado de una forma muy sencilla, que es lo que siempre te he alabado del libro, que para ser un tema complejo lo has hecho de manera muy didáctica, como hablábamos. Entiendo que lo has hecho también así un poquito para llegar a la gente. Sí, al final es eso, ¿no? Cuando tú buscas información de este estilo, es tan técnica o utiliza palabras o cuestiones del ámbito informático que para una persona de a pie como yo, pues a lo mejor a primeras no lo entiendes. Entonces he intentado yo entenderlo primero y luego poderlo explicar de una forma súper sencilla para que alguien que no ha oído hablar nunca de criptomonedas o no sabe de informática, pues que pueda seguir un poco la historia, porque yo en este libro no es que busque explicar el funcionamiento ni cómo invertir en criptomonedas, yo lo que busco es hablar de los orígenes, de la historia, la cronología y los acontecimientos que dieron pie a los cambios en el precio, al desarrollo, a los cambios en el sistema. Y es un poco eso, es como un pequeño libro histórico de esos primeros años. Bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos porque nos has facilitado el trabajo a mucha gente, has hecho, digamos, el trabajo duro y lo has convertido en un libro muy sencillo y muy fácil de leer. También, aparte, es un libro muy dinámico porque tienes enlaces QR que te va detallando, ¿no? Desgranando más la información que tú no escribiste, pero que pones esa bibliografía o pones ese código QR. ¿Se te ocurrió a ti la idea de hacerlo más didáctico, de poder tener ese plus de información? Pues bueno, mira, la idea surgió un poco de una conversación que tuve este verano con Ismael de la librería Argot, que también, bueno, tengo mucha relación con él, y él está muy metido con los QR, ¿no? Está muy pesado con ese tema, y me propuso poner el tema de los QR en el primer libro que yo hice, pues para que salieran fotos de las cosas que hacíamos y tal. Y un poco ahí le fui dando vueltas, y eso me conectó, sabes que el cerebro pues escucha a veces cosas ideas, y las va conectando. Hace un y eso me solucionaba un problema que tenía yo, y es que, claro, yo encontraba bibliografía muy interesante, pero si yo la tenía que explicar, perdía a lo mejor la esencia. Perdía un poco la verosimilitud, porque claro, si alguien lee lo que yo digo, pero no lo contrasta, se tiene que creer lo que yo digo, y nadie va a leerse la bibliografía del final, porque eso nadie lo lee, ¿no? Entonces dije, ¿cómo puedo poner yo en mi propio libro la bibliografía, pero dentro del libro, que sea fácil de leer, que sea ameno, que vaya acorde a la línea temporal? Y dije, pues mira, el tema de los QRs es una idea interesante, vamos a utilizarlo para poner en cada capítulo un enlace a, pues si, por ejemplo, hubo un momento que un usuario del foro sugirió crear una plataforma de intercambio, pues yo lo comento en el libro y cuando llega ese capítulo pongo un QR y tú con el móvil puedes leer en primera persona el comentario original de ese usuario
que se hizo en el 2009, que se hizo en un foro de internet, y tú mismo lo verificas, no tienes que creerte lo que yo te digo, tú mismo lo contrastas, ¿no? Así un poco ha sido la verdad que es muy interesante, ¿no?, el tema de los códigos QR y poder ampliar esa información. A mí, por lo menos, personalmente me ha gustado mucho. Raúl, si te parece, vamos a profundizar un poquito más en el tema del libro, porque me gustaría que explicaras cómo algo que nace de cero, porque esta moneda nace de cero hace unos 13 o 14 años, no sé si estoy acertada con la fecha, y cómo en una sociedad en la que vivimos actualmente, cómo esto realmente tiene un valor real, cómo consigue tener ese valor real en el mercado, porque yo creo que es algo que nos inquieta a muchos. Sí, bueno, al final todo tiene su periodo de madurez, ¿no? Entonces, cuando sale un proyecto tan disruptivo como este, al principio mucha gente no lo sigue. De hecho, si ves los primeros comentarios cuando lo lanzaron, había gente que lo catalogaba de esquema Ponzi, ¿no?, que es el principio de las empresas piramidales. Esto es una estafa piramidal más. Y mira dónde ha llegado, o sea, no solo le ha plantado cara al dólar, sino que le ha superado con creces, y está ahora incluso grandes empresas o grandes instituciones invirtiendo en esto, ¿no? Pero claro, al principio no era tan fácil. Al principio pues se basaba en la confianza de una comunidad de usuarios que iban intercambiando, le iban dando valor, iban extrayéndolos con sus ordenadores. Y al principio no tenía ningún valor, porque era una idea, un código informático en el que confiaban pues unas cuantas personas, ¿no?, en el mundo. Y uno de los usuarios que estaba involucrado pues dijo, oye, mira, vamos a hacer unas reglas de intercambio entre nosotros y vamos a poner un precio. Vamos a ponerle un precio a los bitcoins que tengamos. Bueno, ¿y qué precio le ponemos? Claro, tenían que buscar un argumento objetivo para darle precio a eso, ¿no? Porque si, así como el dólar hace años, ahora ya no, se correspondía con reservas de oro, el Bitcoin le tenían que dar a lo mejor algo que le sustentara su valor, ¿no? Pues dijeron, mira, el Bitcoin, de la misma manera que el oro cuesta dinero de extraer y es muy escaso, por eso tiene tanto valor, el Bitcoin, ¿cómo se extrae? Pues con ordenadores funcionando y haciendo cálculos. Esos ordenadores tienen un gasto eléctrico. Entonces hicieron un cálculo y dijeron, vale, pues si en un mes hemos extraído, por ejemplo, 1000 bitcoins y hemos gastado 30 euros en electricidad, hacemos la división y nos sale pues que cada bitcoin cuesta pues 30 céntimos de dólar, por ejemplo, por poner una cifra, gastados en electricidad en Estados Unidos en el año tal, en el mes tal, ¿no? Entonces ahí un poco iba fluctuando el precio a partir de ahí, y ahí es como empezó a tener valor real, que es lo interesante, luego ya fue creciendo. La verdad es que increíble, ¿no? La historia y el origen de Bitcoin. Bueno, Raúl, en el prólogo te lo hizo Leif Ferreira, que es el CEO de Bit2Me, es un experto en el tema. Él habla en ese prólogo, tengo algunas frases, ¿no?, de que el Bitcoin es una revolución, es una manera de liberarnos del dinero fiat, que es una moneda de todos y para todos, y también habla un poco de la libertad que eso supone. ¿Tú opinas igual? ¿El dinero puede ser una revolución? Pues bueno, aprovechando que mencionas a Leif, la verdad sí, Leif, bueno, es una eminencia en el tema de Bitcoin, por eso yo intenté contactar con él, contacté satisfactoriamente y él accedió a hacer el prólogo, además con mucha ilusión. Bueno, le agradezco una vez más, ¿no?, que haya participado, porque ha hecho que el libro pues tenga un valor especial, ¿no?, un valor añadido. ¿no? Un poquito más de notoriedad. Un poquito más de credibilidad, ¿no?, cuando lo presente por ahí. Y bueno, sí que es verdad que en la introducción se nota mucho su espíritu revolucionario, es como muy pasional, ¿no? Sí, muy revolucionario. Y despierta, ¿no?, emociones. Yo sí que creo que el sistema monetario, controlado por bancos centrales, que es un poco lo que se critica, es un poco totalitario en ese sentido, en el sentido de que, pues, si yo ahorro dinero, que eso lo comenta Leif también en la introducción, en el prólogo, si yo voy ahorrando dinero y no soy capaz de acompañar con mis inversiones a la inflación que generan estos bancos centrales y por la creación de dinero, yo estoy perdiendo poder adquisitivo con el tiempo, y es un dinero que me ha costado mucho tiempo conseguir o esfuerzo, ¿no? Entonces, lo que plantea Leif es, pues eso, que los sistemas nuevos permitan competir un poco contra este control del dinero en el que solo ciertas instituciones pueden, a su antojo, crear más dinero o quitar dólares en circulación, cambiar los tipos de interés. O sea, es que al final estamos un poco a merced de lo que ocurra, porque ya vimos también
en el 2000, bueno, en la anterior crisis también, los tipos de interés pues cambiaron mucho, la gente que tenía hipotecas a interés variable pagaba barbaridades, ¿no? Entonces esto, pues con un sistema independiente, libre, que no dependa de instituciones en particular, sino que esté sustentado en la confianza de muchos usuarios y empresas que confíen en este proyecto, pues es un pasito más hacia esa libertad que comenta Leif, ¿no? Creo que es interesante, es un poco utópico en ocasiones, ¿no? Pero creo que al menos que nos planteemos la idea es interesante. La verdad que sí, es un prólogo muy interesante, Raúl. Bueno, el año pasado se cumplieron 10 años del famoso pago de 2 pizzas por 10.000 bitcoins. Cuéntame, porque es impresionante, ¿no? Esto, la gente dice, sí. ¿Esto cómo puede ser? Eso es curioso porque, claro, al principio pues se intercambiaban bitcoins, pero la gente no tenía muy claro qué se podía comprar con bitcoins, porque, claro, no había supermercados donde tú pudieras ir a comprar con bitcoins, ¿no? Entonces, los propios usuarios eran los que se intercambiaban y uno tuvo la ocurrencia de poner en el foro, le doy 10.000 bitcoins al que me compre una pizza y me la mande a mi casa de la cadena Papa John's de tal y cual, ¿no? Y pues hubo muchos usuarios que se ofrecieron y de hecho hubo uno, el primero que es la historia, ¿no? Y luego creo que hubo 3 o 4 más que también le compraron pizzas y es curioso porque esta fue la primera compra de un bien tangible con bitcoins, que fue un poco de forma indirecta, no es que tú fueras a Papa John's a pagar con bitcoins, sino que alguien cambió unos bitcoins que tenía por una pizza comprada con dólares que se la mandaba al vendedor, ¿no? Un trueque, exacto, fue un trueque, pero fue en cuestiones técnicas una venta, ¿no? Realmente. Una venta, realmente. Eso es, muy curioso porque claro, en ese momento pues esos 10.000 bitcoins equivalían a los 30 dólares de la pizza y ahora esos 10.000 bitcoins serían bastantes millones de dólares a la cotización actual, ¿no? Impresionante, la verdad que sí. Raúl, ¿has inspirado con tu libro a ciertas personas, a gente, a que invierta en bitcoins? ¿Te han comentado algo al respecto? Al menos hay gente en mi entorno que sí que se ha interesado, o cuando he publicado el libro y lo he anunciado en Instagram, han dicho, que tú inviertes en bitcoins, cuéntame tal, me interesa. Entonces, en algunas personas sí que he despertado algo, en otras muchas a lo mejor que ya están metidas, creo que puede ser también algo adicional que les puede a ellos nutrir, ¿no? Y espero que sirva a mucha gente que lo pueda leer, porque el libro está en Amazon, está vendiéndose en todo el mundo, y espero que pueda servir a otras personas para interesarse, porque es un mundo súper interesante. Creo que acaba de empezar, ¿no? Porque aunque se hable de burbuja otra vez, ¿no? Al final se lleva hablando de burbuja en el Bitcoin desde que empezó, pero llevamos ya muchos años y ya está en hoy 55.000 dólares. O sea, al final es algo que tiene sus ciclos de subida y bajada, como cualquier activo de inversión. Si compras en lo más alto y luego cae, te das la hostia, y si compras en lo más bajo y aguantas, sacas partido, pero al final son unos ciclos periódicos, pero la tendencia es creciente y obviamente la tendencia es a quedarse. Hace poco Tesla ha invertido, no sé si eran 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Grandes instituciones están invirtiendo, muchos países quieren sacar su propia criptomoneda. Hasta Maduro quería sacar el petrodólar ¿no? Que era también. Entonces, bueno, creo que es algo que ha llegado para quedarse definitivamente, que va a crecer mucho. Además, este año creo que vamos a ver Bitcoin en cotizaciones que no nos esperábamos ver. Aunque ya esté muy alto hoy, a lo largo de este año es probable que suba mucho más. Con él otras criptomonedas también. Ethereum, por ejemplo, también pues está sacando la nueva versión. Bueno, creo que la ha sacado ya, pero la tiene que terminar de madurar. Hay otras monedas como ADA de Cardano o Polkadot que también están un poco basadas en lo mismo que Ethereum, pero están en fases de desarrollo. Son monedas que valen pues $1, creo que está Cardano, hoy estaba a 85 céntimos de euro más o menos, y Polkadot creo que son en torno a $30. Pero son monedas que, como están en las primeras fases de crecimiento, cuando por fin salgan, si no abandonan el proyecto sus creadores, pueden convertirse en un Ethereum más, en un Bitcoin más, en estar dentro del sistema y pueden dispararse los valores este año, ¿no? Yo creo que es un año muy interesante y para los que crean, aunque bueno, abro disclaimer, esto no es un consejo de inversión, ¿vale? Pero los que crean que está muy alto el Bitcoin ahora, creo que todavía tiene recorrido durante este año, por lo menos hasta octubre o finales de año,
Y bueno, que nunca es tarde para meterse en el mundo cripto, aunque sea con unos euros, porque desde 1 euro puedes invertir, ¿no? Es lo que hablábamos, ¿no? Que al final es como todo y como invertir en bolsa. No te juegues el dinero que necesitas para comer, pero siempre tiene que ser algo como un extra, ¿no? Simplemente dar este consejo desde aquí, luego ya que inviertan o que no inviertan si no quieren, pero por lo menos darles ese consejo. ¿Cómo están respondiendo los lectores a este libro? Aparte de la gente que ya se ha decidido a invertir gracias al origen de Bitcoin. Pues bueno, en general está gustando los que se lo leen. No tengo amigos que se lo compran, pero no se lo leen, pero bueno, por lo menos se lo compran. Yo lo que quiero es que la gente se lo lea, claro. Claro. Feedback y crítica, porque al final, además, a todos los que se lo he regalado o se lo han comprado, que estén muy metidos en el mundo cripto, a todos les digo lo mismo, les digo, oye, si ves algún detalle que no he entendido bien y no lo he explicado bien, por mi falta de conocimiento en el tema, dímelo, por favor, porque es que me vas a ayudar a mejorarlo y a corregirlo, ¿no? O si ves que hay algún detalle que puedo completar. Y bueno, pues en general la crítica es buena. De hecho, Leif, que yo tenía miedo de Leif, porque digo, claro, él que es un experto, yo como tenga algo mal me va a decir que no me quiere hacer el prólogo si no le gusta o está mal. Te inquietaba un poco, ¿no? Y sí, curiosamente solo me corrigió una cosa de todo el libro, que era, bueno, en una cosa que ocurre dentro del protocolo, que se crea una nueva dirección para recibir bitcoins. Yo había puesto que la dirección es creada por el sistema de la red Bitcoin y lo correcto era que era creado por tu propio monedero, no era, pues bueno, yo no había entendido bien ese concepto, pero bueno, una pequeña frase de todo el libro. No está nada mal, para no la está mal, que tiene el tema. Me siento orgulloso de que no me haya corregido nada más, desde luego. Muy bien, desde luego. Entonces, bueno, en ese sentido estoy contento, sí. Bueno, ¿por qué Bitcoin y no otras criptomonedas están teniendo este éxito? ¿Quizá porque fue la primera o la más conocida? Sí, cuando algo crea un mercado nuevo, pues está claro que se abre camino en el mundo, en la sociedad, y es quien más ventaja competitiva tiene, porque al final es lo primero de lo que se habla, lo primero que puede madurar, lo primero que comete errores y lo subsana, ¿no? Sí que es verdad que luego han surgido muchas criptomonedas, muchísimas, pero lo bueno es que el Bitcoin pues ha tenido un recorrido desde el principio con muchos apoyos, mucha gente trabajando en el protocolo, se ha ido madurando bastante rápido dentro de lo que cabe, ¿no? Y bueno, pues ha cogido mucho poder principalmente porque eso es la moneda principal, porque su protocolo pues tiene unos principios, además, esto lo explico en el libro, que es que cuando lo crearon, quisieron crear un activo deflacionario, y esto lo que quiere decir es que así como si yo, por ejemplo, lanzo 1 millón de criptomonedas y digo, pues mira, cada año voy a lanzar 1 millón más, las voy a crear sin límite, como cuando imprimen billetes en Estados Unidos, ¿no? Pues se genera una inflación, porque claro, al final la escasez de algo es lo que le da valor intrínseco, entonces es lo que han querido los creadores, o el creador, que bueno, es un poco ahí, está en anonimato. Dijeron, vamos a crear un sistema en el que la creación de monedas sea deflacionaria, entonces que te interese comprar cuanto antes mejor, porque con el tiempo va a ser más escasa, más difícil de producir y va a costar más. Entonces es un poco por el motivo por el cual va creciendo el valor y porque el protocolo está tan fundamentado en algo, ¿no? Hay otras criptomonedas que no tienen límite de creación o que se basan en cuestiones que a lo mejor más utópicas o tal, ¿no? O que son proyectos todavía en desarrollo y tienes que creer en la esperanza de que los desarrolladores lo lleven a buen puerto, pero Bitcoin está como muy fundamentado, aunque la plataforma todavía se está desarrollando, se está mejorando, pero bueno, está bastante sólido, sí. ¿Crees que ya se ha superado la época de demonizar al Bitcoin en los medios de comunicación, en otras plataformas? Porque al principio se veía como una amenaza, ¿no?, a los bancos centrales, al dinero fiat. Cuéntame, ¿tú qué piensas? Pues bueno, afortunadamente ahora se empieza a tomar más en serio, ¿no? En el 2017 hubo una burbuja muy grande que todos conocemos, ¿no?, o casi todos, y es que el Bitcoin llegó casi a $20.000, que la mayor subida la tuvo en las últimas semanas y luego explotó y pegó un bajón hasta, bueno, llegó a valer, no sé si $3.000, ¿no?, en la zona más baja, incluso menos. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento todavía no había una solidez mediática
institucional en el proyecto, entonces la mayoría de inversores eran especuladores, retail, gente que se metía y a la mínima, pues cuando ven caer el mercado venden, ¿no? Y eso provocó una gran caída. Este año es diferente. A pesar de que haya crecido mucho desde diciembre, Tesla acaba de invertir muchos millones. Instituciones gubernamentales están invirtiendo en esto. Grandes empresas están imitando a Tesla. Y el inversor institucional no es lo mismo que el inversor retail, que cuando baja un poco se asusta y vende. No. Un inversor institucional le cuesta hacer una inversión, pero cuando la hace, mete mucho dinero y sabe que es para largo plazo, es para 5 o 10 años, porque creen que el proyecto tiene una viabilidad a largo plazo. Entonces, que ahora baje un poco el Bitcoin, imagínate si hace una corrección de un 20%, Tesla no va a vender los 1.500 millones que acaba de meter, porque Tesla está pensando en que dentro de 10 años igual el Bitcoin vale $1 millón. Entonces le da igual que corrija un 20% ahora. Y no van a alimentar esas caídas, que sí que se alimentaron por inversores independientes en el 2017. Entonces no tiene nada que ver la subida de este año con la subida del 2017. Claro, le da mucha más seriedad y más confianza. Y los medios ya pues lo tratan de otra manera, claro. Bueno, de hecho aquí nosotros hemos traído el tema y encantados de traer el tema. Bueno, sabemos que es una moneda muy volátil, que no está regulada, pero estamos hablando de que tú auguras que puede tener un buen futuro. ¿Cómo está? ¿Cómo ves ese futuro del Bitcoin? Aunque no seamos grandes analistas aquí, financieros. Ni mucho menos, es nuestra opinión pero totalmente. Es una opinión personal. Yo creo eso, que aunque el precio parezca que está desorbitado, digamos que se ha validado su viabilidad cuando empresas e instituciones de gran renombre han decidido meterse en esto, incluso se han visto amenazadas, porque al final, ahora mismo la Hacienda española ya nos quiere perseguir de a ver quién tiene criptomonedas o no, o quién ha ganado dinero con las criptomonedas. Quiere regularlo, ¿no? A ver si saca tajada. Lo tienen complicado, porque al final uno de los principios de las criptomonedas es el anonimato, y es que tú puedas tener una cartera digital y yo te pueda pasar bitcoins a ti de forma totalmente informática, online, sin tener que pagar comisiones, sin tener que pasar por un notario, sin tener que pasar por un banco. Entonces, ese principio de anonimato que tiene... Es que rompe un poco con el sistema que estamos acostumbrados realmente. Entonces, bueno, tienen un poco que ver cómo controlar esto, que al final lo acabarán regulando, ¿seguro? Por supuesto. Ya están trabajando en una ley, pero que creo que empezará pues, en el 2022 o 2023 a hacerse efectiva para la tributación de las plusvalías en criptos y tal. Pero bueno, creo que tiene futuro, porque ya se están asustando, ya hay grandes empresas, hay muchas más monedas, hay monedas que tienen proyectos muy interesantes, ya no solo el Bitcoin ahora mismo pues es un sistema de intercambio de valor, pero el Ethereum, para los que lo conozcan o los que no, pues tiene un principio más, que es ser la base para los smart contracts, que eso hablabas tú en uno de los vídeos también de Bit2Me. Un smart contract, ¿qué es? Pues, por ejemplo, explicado de forma muy sencilla, yo te quiero comprar una casa, entonces yo tengo que pasar, primero, la transacción tiene que ir por el banco, tengo que pagar unos impuestos, tengo que pagar unas comisiones, tengo que pagar un notario, hay mucha burocracia, lo tengo que registrar, y hay unas ciertas barreras que yo tengo que pasar sí o sí por pertenecer a un país en el que se intercambian estos bienes, ¿no? En cambio, los smart contracts, digamos que son unos contratos inteligentes de una persona a otra, que quedan registrados en la red de la criptomoneda, que no dependen de un tercero, se basan en nuestra confianza y en la red donde queda registrado para siempre, y a través de esos contratos se pueden hacer pues, compras o se pueden hacer acuerdos, y no dependes de un notario, no dependes de un banco, no dependes de nadie más, solo de la persona que quiera comprar el acuerdo o el bien, de la persona que lo vende o lo ofrece, y de la red que hace de intermediario, hace como de notario virtual, pero que trabaja 24 horas al día, que queda registrado para siempre, que no se puede romper, no se puede modificar y no es corruptible tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante, hay monedas que tienen pues, otros principios, otras ideas, y creo que dentro de un tiempo podrán convivir con las divisas tradicionales del dólar, el euro, ¿no? Bueno, Raúl, hemos hablado del origen, estamos hablando del futuro del Bitcoin, súper interesante todo lo que nos cuentas. ¿Tendremos más libros de Raúl Palacios? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Lo que me falta es tiempo, ¿no? Porque sí que tengo algunas ideas de hacer alguna cosita nueva,
pero claro, cuando estás trabajando, entre semana no puedes avanzar, porque llegas cansado a casa y tal. Y luego los fines de semana, que es cuando puedes descansar, pues dedicas un ratito y tal. En verano sí que pues me pilló en una transición laboral entre un trabajo y otro, tuve un tiempo un poco más libre para poder avanzar mucho, pero luego pues empecé otro proyecto laboral en septiembre y hasta finales de año no he podido dedicarle a lo mejor mucho tiempo, ¿no? Entonces sí que fue curioso porque yo quería sacar el libro más o menos cuando superara el límite del 2017 y estábamos en diciembre. Cada semana subía 2.000 o 3.000 dólares el precio y yo tenía una ansiedad que no podía ni dormir porque decía, es que tengo que acabarlo porque ya lo va a superar y cada día que pasa estoy perdiendo tiempo. Sí. Y bueno, me pegué un sprint los 4 fines de semana de diciembre para acabarlo y para lanzarlo, y lo pude publicar el 4 de enero al final, ¿no? Que ya había superado el máximo, pero estaba en torno a 28.000 dólares. Y creo que fue un momento también bueno para sacarlo porque se aprovecha el boom mediático de la subida, ¿no? Que era un poco para promocionar el libro. Exacto, también. Eso es. Bueno, Raúl, pues como siempre un placer tenerte aquí en Comacasa, en Televisión de Castellón, y bueno, esperamos esos futuros libros, pero bueno, tranquilamente cuando tengas más tiempo. Eso es. Pues muchas gracias a ti. A vosotros. Nosotros volvemos después de la publicidad con Cristina Ramón y su actualidad deportiva. No se lo pierdan, volvemos después de la publicidad.